Listo. Buenas tardes. Bienvenidos todos nuestros seguidores a una jornada más de las que tenemos previstas para este ciclo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de COVID-19 y su relación con el trasplante renal, o cómo está la situación de trasplante en la pandemia, en el marco de la pandemia de COVID-19. Yo creo que hay muchas preguntas, va a ser muy interesante. Tenemos a una invitada muy experimentada, que conoce perfectamente todos los procedimientos, que está todos los días en esta dinámica de la donación y de la recepción de órganos. Ella es nuestra licenciada en enfermería, Marta Sánchez Ávila. Tiene una maestría en educación, es coordinadora de donación de órganos y tejidos para trasplante del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Monterrey, Nuevo León, desde el 2001. Ha trabajado como jefa de terapia intensiva de adultos y pediatría y ha sido coordinadora de atención integral al paciente renal del mismo hospital. Además, trabaja actualmente en uno de los laboratorios más importantes que se dedican a la atención renal. Bueno, sin más, les dejo en compañía de Marta Sánchez. Nos va a hacer una exposición y ustedes ya saben la dinámica. Cualquier pregunta que tengan la ponen en los comentarios y yo se la voy a hacer llegar al final a nuestra invitada, por favor. Adelante, Marta. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros y especialmente quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Diálisis y Trasplante por hacerme esta invitación para platicar con ustedes de un tema que es importante para muchos de nosotros y vamos a comenzar con esta plática. Como todos ustedes saben, esta enfermedad del COVID-19 se produce debido a un virus que es el SARS-CoV-2. Aquí lo relevante e importante que tenemos que conocer es que para esta enfermedad no hay un tratamiento hasta la actualidad y tampoco para tratar este virus tampoco existe una vacuna, por lo que nosotros tenemos que hacer una serie de actividades y acciones que nos permitan prevenir la enfermedad y no contagiarnos de ella. Como todos saben, este virus se empezó a desarrollar como una enfermedad ya en Wuhan, China, y que a finales del 2019 ya sabían que existían muchos pacientes que fallecían por neumonías. Definitivamente esto hizo que se revisara a fondo cada uno de estos pacientes que fallecían y definitivamente hasta el 7 de enero encontraron que se trataba de un nuevo virus, no de los virus que se habían visto con antelación como fue el del SARS o el del MERS en otros años. Sin embargo, este virus era un coronavirus al que le denominaron el SARS-CoV-2 y que causa la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, fue hasta finales de enero que la OMS alertó de esta emergencia a todo el mundo y cada país tuvo que tener estrategias propias para poder enfrentar esta pandemia. Se sabe también que esta enfermedad se desarrolló en China, pasó a Tailandia, Hong Kong, Corea, Japón y posteriormente, debido a la movilidad que existe en la actualidad en todo el mundo, llegó a Europa. En Italia y España, que fue devastador por el contagio que se presentó y aparte porque los sistemas de salud se colapsaron. Posteriormente, este virus siguió estando en otros países de Europa y obviamente tenía que llegar al país de América, Latinoamérica. Y sabemos que comenzó en Brasil y en Estados Unidos, en Nueva York, porque Nueva York y Los Ángeles son estados
de la Unión Americana que tienen mucha movilidad de personas que viajan por todo el mundo. Entonces, en México tenía que alertarse por esta epidemia, que en este momento es una pandemia, y en febrero de este año, en nuestro país, también por personas que viajaron al extranjero, hubo contagios y se reportan casos en Sinaloa y la Ciudad de México. Todo esto aunado a que el día de hoy, esta es una gráfica de hace 2 días en el que nos damos cuenta que el mundo está habiendo contagios y ahorita el foco rojo de atención es todo Latinoamérica. Se han contagiado más de 10 millones de personas y han fallecido más de 500,000 personas a causa de este virus. En nuestro país, en México, ya se reportan esta es una gráfica de hace 2 días, cerca de 29,000 personas que se han contagiado, 239,000 personas que se han contagiado y han fallecido cerca de 30,000 personas en México. Es decir, está siendo muy devastador este virus y que causa esta enfermedad, por lo que los gobiernos de todos los países han tenido que hacer estrategias y actividades diferentes para poder contener un poco la epidemia y poder lograr que no estén saturados los hospitales y poder darles atención a los pacientes como se merecen. Por lo que el sistema de salud de nuestro país lo que hizo fue reunión de secretarios de Estado, de Salud, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo, de Economía, etcétera, porque resulta que cuando hay una epidemia o pandemia como la que hoy nos aqueja, nos vemos involucrados todos y nos atañe a todos, y la responsabilidad es de todos lograr abatir las cifras que actualmente están vigentes. Entonces, a través de la Secretaría de Salud empezamos a ver promoción a la salud, algunas cosas como sana distancia, filtros de ingreso. Esto quiere decir que cuando tú llegas a un lugar, te checan la temperatura, te dan gel antibacterial, el resguardo que tiene que ver con que todas aquellas personas que tienen alto riesgo se queden en su casa, y el aislamiento de aquellas que se detectan que tienen contagio y se regresan a su casa. Para nosotros fue importante en el área de trasplantes saber que la Secretaría del Trabajo emitió un boletín donde decía que había pacientes, o más bien personas que trabajan y que son vulnerables a este virus. Es decir, este boletín decía que las personas que tienen obesidad, aquellas personas que son mayores de edad o que están embarazadas o que son niños menores de 5 años y todos aquellos que tienen alguna enfermedad crónica como la insuficiencia renal, enfermedades hepáticas o cardiológicas, y aquellos que tienen cáncer o leucemias, y ahí entran también las personas que tienen inmunosupresión. Es decir, los pacientes con trasplante renal entran en este rubro que emitió la Secretaría del Trabajo, lo que nos hacía en un momento dado hacer que las personas o los pacientes trasplantados que trabajan, estas personas podían irse a hacer trabajo en su casa, y nosotros podíamos darle las herramientas necesarias con estas disposiciones federales para que este grupo de riesgo de pacientes inmunosuprimidos que trabajan y que son productivos tuvieran su trabajo en su domicilio, que fue lo que se hizo. Para nosotros en el hospital donde laboro fue práctico porque los pusimos en su casa, y ahí se abrió una red para que se comunicaran directamente con sus médicos y de esa forma fueran tratados y evitar los contagios que se dan fuera de la casa. Ahora bien, como dijimos, empezó a haber diferentes acciones gubernamentales que permitían
que hacer estas acciones para que nosotros no nos contagiemos, es decir, toda la sociedad. Entre ellas las medidas básicas de protección que conocemos y otras de ellas que fueron después del 23 de marzo, que fue la suspensión temporal de actividades escolares, la suspensión de las actividades escolares, así como las actividades no esenciales. Es decir, solo se quedaban trabajando las personas que están pues en hospitales, en lugares donde venden comida, farmacias, el transporte, las comunicaciones y todos los demás, todas las demás personas o todos los demás trabajos tenían que cerrar para evitar los contagios masivos. También se estableció que se suspendieran o se reprogramaran los eventos masivos de festejos que había y un énfasis especial para el cuidado del adulto mayor, porque ya para este entonces ya se veía los problemas que existían en Italia y en España con las guarderías para adultos mayores. Como ustedes saben, se empezó a ver algunos spots o videos que tienen relación con el lavado de manos, con el saber cómo estornudar, cómo protegernos de ese estornudo, por qué no escupir en la calle, el no debernos de tocar la cara después de que estornudamos o una cosa por el estilo. Y para nosotros, en los pacientes trasplantados, fue algo especial en el sentido de que los pacientes que han estado en un programa de diálisis o de hemodiálisis son personas que tienen cierto grado de educación sobre estas técnicas. Los pacientes saben cómo lavarse las manos, saben también cómo usar, en este momento que se usa cubrebocas, cómo usar un cubrebocas, por qué tienen que tener cierto aislamiento. Entonces, nuestros pacientes de esta área de diálisis son pacientes que han sido educados en aspectos de higiene personal, asepsia y antisepsia, y fue un poco más fácil tener a los pacientes trasplantados en su casa y ellos seguir las reglas o las actividades que nos dictamina la Secretaría de Salud para evitar contagios. Ahora, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en todo el país? Como dijimos, se hizo un alto en muchas actividades, entre ellas los centros escolares, los centros de trabajo, la economía, no nada más de México, sino de todo el mundo, ha caído drásticamente. La gente no tiene trabajo y tiene que muchas veces salir a buscar trabajo. Y además, en los hospitales, los programas, muchos de ellos fueron suspendidos. Y en este caso, los programas de trasplante y de donación de órganos tuvieron un alto. Además, también hay hospitales que se convirtieron o se reconvirtieron a hospitales COVID, lo que hace más difícil hacer algunos programas que se vienen haciendo. Como todos ustedes saben, el trasplante renal puede ser de un donador vivo relacionado o no relacionado, o de un donador que se llama fallecido o cadavérico. Cuando nosotros se suspende estos programas, pues sino nada más imagínense que hay en lista de espera para trasplante renal, según el Centro Nacional de Trasplantes, hay 17,000 personas esperando ser trasplantadas. Y además, en México, cada año se trasplantan cerca de 3,000 personas, trasplante renal. Esto quiere decir que esos programas se quedaron en stand-by, esos programas quedaron suspendidos. Por eso, el Centro Nacional de Trasplantes emitió unos oficios en el que establece recomendaciones. Estas recomendaciones tienen que ver con un análisis que se hace o que se hizo en estas fechas, porque este oficio es del 17 de marzo, en el que se pusieron o se revisaron lo que estaba sucediendo en España, en Europa, en Estados Unidos,
y llegaron a un consenso que lo más sano era suspender temporalmente los programas, por eso emitieron este oficio. Y esto estaba documentado en este sentido, en que en el mundo no se habían reportado y no estaban documentados los casos de receptores de trasplante, porque esta pandemia ha ido evolucionando tan rápidamente y ha habido tantos cambios en muchos sentidos que en ese momento no estaba documentado todo ello. Además, también se desconocía el potencial de transmisión del SARS-CoV-2 y también se especificaba que existe riesgo importante en los profesionales de salud que estén en estos programas por el trabajo que se desarrolla. Por lo que, como les mencionaba, se recomendó suspender temporalmente todos los programas de donación y de trasplantes. Solo se considera el trasplante en casos de urgencia. En este sentido, el trasplante de urgencia, que se llama urgencia cero, es solamente para hígado y para corazón. Y la asignación prioritaria tiene que ver con el trasplante de córnea, es decir, aquel paciente que tiene una perforación corneal y que tiene riesgo, él tiene una asignación prioritaria. Entonces, básicamente estaban suspendidos estos programas. Ahora, están suspendidos los programas, pero hay muchos pacientes trasplantados. ¿Qué hacer con ellos? Entonces, el Centro Nacional de Trasplantes también emitió un comunicado en el que había que darle seguimiento a los receptores. Entonces, de primera instancia era no llevarlos al hospital y tenerlos en su casa. En nuestro hospital lo que hicimos es abrir una red para poder comunicarnos con ellos junto con sus médicos y los pacientes pueden hacer sus preguntas o sus dudas que tienen por ese medio, lo que ha sido factible y ha sido adecuado. Es decir, el paciente ya no se lleva al hospital. Si necesita una receta, se le da a un familiar. Y claro que si hay un paciente que necesite tratamiento, pues entonces se le dan las indicaciones pertinentes para poder ir al hospital. Yo les puedo decir, por ejemplo, que nosotros tuvimos un caso de una persona que regresó de París y que la dejamos en su casa 15 días para saber si venía contagiada de allá o no. Y hasta la fecha, esto ya vamos a cumplir casi 4 meses en esto y está bien. También tuvimos a otra paciente que tuvo fiebre y obviamente nos da fiebre, tenemos tos y todos nos asustamos. Entonces lo que se hace es pues acercarlo con su médico y esta paciente que presentó fiebre pues tenía solamente un problema alimenticio que fue tratado y ya no hubo que estar en el hospital para nada. Entonces ha funcionado algunas de las actividades o las acciones que nos ha recomendado el Centro Nacional de Trasplantes. Y todo lo demás tiene relación con lo que a todo el público nos dicen, es decir, evita las aglomeraciones, no estar en lugares públicos, no viajar, evita el contacto con otras personas enfermas. Si quieres que alguien planifique lo que necesitas y que te ayude con eso, que no saludes, que no des abrazos, que no des besos, que tengas una distancia como nos lo marcan la normatividad que nos asignaron, que es de 1.5 a 2 metros, es decir, la sana distancia, que además pidas tus medicamentos o tus alimentos por teléfono, por internet, que te los lleven. Todo lo que nos están diciendo de acciones de cómo toser y estornudar y cómo debemos utilizar el ángulo interno del brazo para hacerlo, el no tocarnos la cara, el poder desinfectar las superficies, lavar todo lo que nos llega a nuestras casas y evitar obviamente el consumo de alcohol, tabaco, no automedicarse.
todas esas son acciones que nos llevan a poder evitar la mayor, por lo mayor posible un contagio. Pero si ustedes se fijan, es básicamente muchas de las indicaciones de toda la población. Ahora, es evidente que los programas hayan quedado suspendidos, porque cuando un paciente se trasplanta, un trasplante mueve a todo un hospital. Cada una de las personas que laboran en el hospital tiene una actividad relacionada al trasplante. Entonces, se ve comprometido mucha gente o mucho personal del hospital, pero no nada más es eso, sino que también el paciente que ha estado enfermo, que tiene insuficiencia renal y que tiene una esperanza de vida, y lo llevamos a un lugar donde hay un alto contagio como el que se encuentra en este momento, que prácticamente estamos todos en focos rojos y que los hospitales están siendo saturados de pacientes enfermos de COVID. Es muy riesgoso para el paciente acercarlo a un hospital, pero en un trasplante donador vivo relacionado o no relacionado, estamos hablando de un receptor y de un donador que es sano y que amablemente va a donar un órgano y que podemos llevarlo a tener una infección de este tipo que lo lleve a la muerte. Entonces, está siendo muy complicado el poder efectuar los programas de trasplante como deben de ser, sobre todo brindándoles más seguridad y calidad de la atención a los pacientes. Ahora bien, en lo que se refiere al donador, el donador cadavérico, pues es muchísimo más problemático, porque si tenemos un donador que no sabemos si tiene COVID o no, y si además las pruebas que se les hacen para determinar COVID se tardan tiempo, no es rápido, y ustedes saben que en un donador cadáver o cadavérico, el tiempo es oro para que los órganos estén en condiciones de trasplantarse. Entonces, esto aumenta el riesgo. Aparte, el personal que se desplazan muchas veces a otros estados o a otros hospitales y se involucra a más personal. Entonces, estos programas son también sumamente difíciles. Están siendo tan difíciles que el Centro Nacional de Trasplantes, después ahorita que lo platique, está estableciendo algunas condiciones para poder reactivar esos programas. Ahora bien, sabemos que lo más importante para el personal de salud y para el mismo paciente es que pueda tener un órgano con calidad que le pueda devolver o regresar su calidad de vida, su salud y que pueda reactivarlo a su vida social y productiva. Entonces, esa es una gran responsabilidad que en este momento es sumamente difícil hacerla como se hacía regularmente. Entonces, sí creemos que pues son muchos los pacientes que están en lista de espera, pero es mejor darnos un tiempo y poder ayudarlos de diferente forma para que ellos puedan recuperar su vida, porque han puesto tanta esperanza que va a ser muy difícil el que se puedan contagiar y esa esperanza no suceda nunca. Ahora bien, es importante también que sepamos qué está pasando con los pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados están teniendo contagio por COVID y el Centro Nacional de Trasplantes tiene un boletín donde se determina, ya que cada centro envía un formato donde se especifica las personas que han tenido contagio por COVID. Y en este sentido, el Centro Nacional de Trasplantes en su último reporte nos marca que ha habido 111 personas trasplantadas
que se han contagiado por COVID. De esos solamente 83 han sido confirmados y 72 han sido trasplante renal. Esto quiere decir, no es porque los de riñón se contagien más, sino acuérdense ustedes que el trasplante renal es el que más se efectúa en México y en el mundo. En nuestro país se han efectuado desde 1963 hasta la actualidad más de 60,000 trasplantes renales. Entonces, pues es obvio y lógico que sean los pacientes que tengan un mayor número de contagios. Pero no nada más va ahí, sino que ha habido pacientes que han fallecido. En este caso han sido 20 pacientes, lo que nos da un 30% de los pacientes que se contagian por COVID. Entonces, es sumamente importante que nosotros cuidemos a estos pacientes, a todos los pacientes y a todas las personas, pero el paciente con trasplante renal que ha esperado tanto por esa esperanza de vida, por salir adelante, hay que redoblar las medidas de prevención para que estén bien y no se contagien. También es cierto que si, como a todos y como lo dicen los epidemiólogos que han hablado sobre este virus, que un gran número de personas nos vamos a contagiar, esa es una realidad, pero el 80% se sabe ya que van a tener una enfermedad leve y el 20% va a tener una enfermedad grave. Entonces, es diferente que tengas una enfermedad leve a que tengas una enfermedad grave. En la actualidad se sabe que cuando esta enfermedad es grave, daña los pulmones, el cerebro, los riñones, el hígado y causa coagulación intravascular diseminada. Entonces, pues hay que protegernos todos para evitar esta enfermedad. ¿Qué debe de hacer el paciente trasplantado que tiene síntomas de COVID? Acuérdense ustedes que las personas que tienen síntomas son 3 los síntomas cardinales, que son fiebre, tos seca y cuando se agrega la disnea, ya es un signo grave el que nos hace que tengamos que ir a un hospital. Entonces, dolor de cabeza, fiebre alta, tos seca, es indicativo de que dicen los médicos en los hospitales, tienes COVID hasta que no se demuestre lo contrario y hay que hacerte pruebas. Y siempre es mejor hacerlo a tiempo, que no haya evolucionado la enfermedad y que ya estemos graves cuando acudamos al hospital. Entonces, el paciente que tiene receptor de trasplante renal, que tiene síntomas, hay que notificarle a su médico, seguramente lo va a mandar a que determinen estas pruebas, que puede ser el PCR o la prueba rápida, y de acuerdo a cómo se presente en ese momento, si tiene síntomas leves, se va a su casa con tratamiento asintomático, y si es síntomas graves como la disnea, pues entonces se queda en hospitalización. Bueno, pero como ya mencionamos, o sea, ¿qué pasa si sabemos que hay muchas personas que están en espera de un órgano y que es una esperanza de vida y que seguramente tienen mucho tiempo en los programas? ¿Qué está pasando actualmente? Entonces, el Centro Nacional de Trasplantes lo que está haciendo en la actualidad es que elaboró un plan para reactivar los programas de donación y de trasplante. Pero como ya lo vimos anteriormente, no es muy fácil reactivar los programas por todos los problemas que se presentan. Para ello establecieron unos indicadores que tienen que ver con la ocupación hospitalaria y la positividad del virus que está en el medio. Y además, la tendencia de casos hospitalizados y la tendencia del síndrome de COVID.
Todo eso a través de un semáforo como se está manejando en la actualidad. Ustedes saben que ahorita prácticamente muchos estados están en un estado de alerta, estamos en rojo, porque la tendencia a la alta es evidente y los hospitales están colapsando. Entonces, estos indicadores que establece el Centro Nacional de Trasplantes para evaluar el semáforo son la situación epidemiológica de la circulación de COVID. Si hay circuitos libres de COVID, es decir, si tu hospital tiene áreas que no sean COVID. Después, si hay disponibilidad de camas de hospitalización y de terapia intensiva. Ahorita, la situación en los estados es que las terapias intensivas están llenas y el problema sería que no existieran ventiladores para tratar a la población que en este momento tiene COVID. Ahora bien, también lo que se revisa estos indicadores son la disponibilidad de camas de hospitalización y también en terapia intensiva. Si los hospitales tienen gabinete para pruebas de PCR o serología, rayos X, tomografías. Porque acuérdense que ahorita todo el paciente COVID le hacen tomografía y serología y PCR. Aquí, lo importante es que ese hospital cuente con todo lo necesario. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, nuestro país, muchos estados no están haciendo suficientes pruebas y no se han comprado tantas pruebas para cubrir las necesidades que están existentes en este momento. Ahora bien, en lo que se refiere al personal de salud, algunos de los indicadores que marca el Centro Nacional de Trasplantes para la reactivación de los programas es que exista personal disponible exclusivamente para trasplante. Entonces, ahorita están en COVID o están en trasplante. Que además el personal tenga equipos de protección personal, por lo menos 2 por cada persona que trabaje en el área de trasplantes. Que el personal tenga pruebas, que se le hayan hecho por lo menos una semana antes las pruebas de COVID y que donador y receptor también tenga pruebas que digan que son negativos. También se pide que la participación más asidua de los comités hospitalarios de bioética y de las unidades de vigilancia epidemiológica. Y otra de las partes importantes es el consentimiento informado, es decir, el hospital tiene que hablar con el paciente y él tiene que dar su firma, donde sabe que las condiciones en que se encuentra el hospital y las características y en qué color del semáforo estamos. Esto es los indicadores. Ahora bien, también el Centro Nacional de Trasplantes lo que hizo fue hacer un proyecto y es en esta hoja en la que cada hospital envía el color del semáforo en que se encuentra, considerando todos los indicadores. Y el Centro Nacional de Trasplantes especifica que la responsabilidad de abrir los programas son de los comités internos de trasplante y de ellos de acuerdo al semáforo en que se encuentre cada hospital. Sin embargo, si somos así como que reales en este momento, las características que tenemos en el país en este momento para reactivar los programas son muy complejas y cada hospital va a tener que ir definiendo cómo va avanzando para poder reactivar los programas. Ahora bien, creo que lo más importante siempre es considerar que el paciente con insuficiencia renal que necesita un trasplante se debe de llenar todos los requisitos necesarios para poder brindarles esa atención de calidad, porque ha sido tanto el tiempo a veces que esperan y que tienen pues su esperanza puesta en ese sentido para poder mejorar su salud y su calidad de vida,
que es importante que todos los que trabajamos en el sistema de salud y todos los que nos dedicamos a esto, hagamos todo lo posible para brindarles en el momento oportuno todas las características adecuadas que debe de tener un hospital para poder salir adelante con un trasplante. Sabemos que esto va a pasar, pero no sabemos en qué momento. Hay datos de epidemiología que nos dicen que esta curva en México va a ser larga, que posiblemente octubre va a ser el repunte con COVID más influenza, pero realmente nadie sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que debemos, primero, el paciente de cuidarse, los trasplantados, pues evitar el máximo del contagio. Igual que nosotros, el personal de salud. Sabemos que todo va a salir bien, como dice este niño en este dibujo, pero debemos de ser muy responsables con lo que vayan avanzando los programas. Por lo que creo yo que el paciente que requiere un trasplante, pues en el momento en que su hospital decida y vea que las condiciones son aceptables, lo va a hacer. El paciente con trasplante renal que está en su casa cuidándose, tiene que seguir cuidándose, como nosotros. Por eso, seguramente el día que menos nos imaginemos, vamos a estar todos bien, abrazándonos, tocándonos, saludándonos, porque así va a ser un poco más adelante. Muchas gracias. No escucho. No escucho. ¿Ya? Ya. Ok, muchas gracias a nuestra especialista Marta Sánchez por darnos este panorama de cómo se está reaccionando ante esta pandemia con respecto a los trasplantes. Es que es un tema muy complejo y que sin duda ha hecho replantearse ay, a Senatra, ha hecho replantearse cómo va a quedar los protocolos de atención a los pacientes, tanto a los que ya están trasplantados como a los pacientes que están en espera de un órgano. Es muy complejo. Supongo que se van a plantear nuevas estrategias para garantizar la salud y la integridad de los pacientes y de los órganos que se van a trasplantar para poder mirar hacia adelante y reactivar esta actividad que, bueno, es muy importante aquí en el país. Pregunta DJ Red Monkey. ¿Esto quiere decir que los que estamos en espera de un cadavérico estamos en stand-by hasta nuevo aviso? Bueno, es que en realidad el hospital en donde él esté inscrito, ese hospital va a tener que determinar si en ese momento ellos están ya listos para trasplantar o no. Ahorita en este momento, como lo vimos anteriormente, lo que está activado son solamente las urgencias cero, pero cada hospital va a poder definir de acuerdo al semáforo de la última hojita que mostramos, el Centro Nacional de Trasplantes, lo que hizo es este semáforo para que cada hospital diga si está en condiciones o no. Yo creo que, pero si está en condiciones o no de hacer tanto que exista una donación de órganos o un trasplante. Acuérdense ahorita, sobre todo a la persona que pregunta, ahorita las terapias intensivas están llenas de pacientes con neumonía por un virus de COVID. Y ese paciente, pues no es un paciente, un buen donador. O sea, el donador cadavérico es un paciente que tuvo una enfermedad y que en este momento puede donar órganos.
Entonces, también hay que ver que los donadores tienen que ser perfectamente estudiados para evitar que haya contagio de COVID. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, entonces los trasplantados es recomendado no asistir al hospital. Bueno, es una de las recomendaciones que viene del Centro Nacional de Trasplantes, que si no necesitas ir al hospital, solamente vas por tu receta, porque acuérdate que muchos de ellos solamente van cada mes o cada 6 meses a surtir su receta y los que van cada 6 meses a hacerse exámenes para ver en qué condiciones está su órgano. Entonces, si no es necesario, sobre todo en este momento que hay contagio exponencial de COVID, pues es preferible que algún familiar acuda al hospital a que le den su receta. Mientras menos vaya a un hospital, va a estar menos expuesto. Muy bien, doctora, gracias. Aquí hay otra pregunta de Alicia Murillo Ruiz. Mi esposo es trasplantado y desde noviembre tiene una tos, le da frío o se moja, le da tos. Él no puede y no sabe expectorar. Me preocupa por lo de COVID. Casi no escuché, pero es una persona que tiene tos. Así es. ¿Tiene Casi tos? no se está escuchando. ¿Ahí me escucha mejor? No. Ush. Dios. Ok. Se la vuelvo a leer. ¿Me escucha mejor? No, casi no se oye. Ok, dice Alicia, mi esposo es trasplantado y desde noviembre tiene una tos. Le da frío o se moja, le da tos. Él no puede y no sabe expectorar. Me preocupa por lo de COVID. Bueno, si lo que escuché así poquito es que es un paciente que tiene tos y que fácilmente le da esa tos y que no puede expectorar, ¿sí? Sí. Entonces, pues ese paciente, como dice su esposa, se debe de preocupar por COVID, pero se debe de preocupar que no tenga contagio o que esté cerca de otra gente que esté enferma, porque si siempre ha tenido esa tos y siempre cada vez que se moja, tiene tos y no puede expectorar, seguramente pues es el mismo proceso. Pero sí es conveniente que cuando pueda acudir con su médico, le hagan una revisión integral para ver por qué tiene ese problema continuamente. Ahorita lo más importante es cuidarse del contagio. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Sí me escucha mejor? No, casi no. Como que se va y se viene la... Ok. Tenemos otra pregunta de Almiux Hernández. ¿Los inmunosupresores y el uso de la vitamina C y zinc está contraindicado? ¿Hay interacción de medicamentos? Mira, el paciente trasplantado tiene prohibido usar cosas que no tengan relación con lo que él toma. El paciente trasplantado tiene que seguir la indicación médica y si nos fijamos en una de las recomendaciones es evitar automedicarse. De acuerdo, muchas gracias. Dice, mi hermana donó su riñón a mi sobrina. En este caso, ella tiene más riesgo de contagio al tener solo un riñón. ¿Es vulnerable también? No, no dice cuánto tiempo tiene, pero no, acuérdense que el paciente, la persona que dona, no tiene ningún otro problema porque fue estudiada previamente que era sana y solamente donó un riñón. No es que sea vulnerable, pero sí es importante que hagamos conciencia todos que todos de alguna forma somos vulnerables.
Es decir, en México hay un alto porcentaje de obesidad, hay un alto porcentaje de diabetes, hay un alto porcentaje de hipertensión arterial. Entonces, si nosotros tenemos todos esos factores de riesgo, pues somos más vulnerables. Ahora, también se ha demostrado ahorita en esta pandemia que en México los que más se contagian son los jóvenes entre 20 y tantos a 40 y tantos años. Ellos se contagian y contagian a los adultos mayores, que son los que más fallecen. Entonces, ahorita todos debemos de sentirnos vulnerables porque si no llevamos las medidas de prevención adecuadas, pues nos vamos a contagiar. Muy bien, doctora. Perdón, Marta. ¿Crees tú que los protocolos de aquí en adelante van a ser diferentes? ¿Van a cambiar definitivamente? ¿O que vamos a volver al protocolo de antes? En medida de... se dice. Bueno, ahorita nos habla todo el mundo de una nueva normalidad y la nueva normalidad tiene que ver con lo que está sucediendo ahorita. Entonces, todos tenemos que irnos adaptando a lo que sucede en este momento. Los protocolos anteriores que hacíamos, pues obviamente no había una enfermedad como esta. Ahora, sí es cierto que según las estimaciones, se sabe que en China, en Alemania, en Corea, en Italia, en muchas partes donde ya en teoría pasó el punto más alto de contagio, volvieron a tener reactivación de contagio. Entonces, hay países, por ejemplo, tuvimos una plática con gente de Perú y ellos piensan en repunte porque están en invierno. Entonces, eso sucedería en México, por ejemplo, en los meses de octubre, noviembre, que hay influenza y hay mucha gente y epidemiólogos que dicen que puede haber influencia y COVID. Entonces, sí es cierto que tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad, pero el ser humano tiene que reinventarse para poder lograr todos sus objetivos. Y creo que el paciente que está esperando un órgano, pues seguramente, como dice ese dibujo, pues todo va a salir bien, nomás que hay que seguir los tiempos que deben de pasar, ¿verdad? Ok, gracias. Murillo, mi esposo tiene 4 años de trasplantado. ¿Puede tomar test o algo que fortalezca su sistema inmunológico? Bueno, siempre esa pregunta es una pregunta muy repetitiva. En realidad, hay cosas naturales que tú tomas regularmente, un té de algo, y pues eso no te va a pasar nada. El asunto es que tú dejes medicamentos y que lo suplas por algo. Aquí la situación básica es que en trasplante renal se prefiere, y así lo quieren los médicos, es que no te automediques con nada, porque ahorita salió un artículo por ahí en un periódico donde dice que hay muchos remedios como así, remedios que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y que a veces les hacemos mucho caso, entonces no caigamos en eso. El paciente trasplantado que ya tiene mucho tiempo de trasplantado, a veces requieren dosis mínimas de inmunosupresión y que seguramente van a estar bien, ¿verdad? Realmente los más complicados siempre son los que tienen mucha inmunosupresión y que su sistema inmune, pues obviamente está más debilitado. Entonces, si tú tienes posibilidades de que no te automediques de nada, pues mejor no lo hagas. No escucho. Alicia, gracias, Alicia. También pregunta, ¿se puede vacunar contra influenza o neumococo? El paciente trasplantado, si ya tiene mucho tiempo, puede consultarlo con su médico. Generalmente se hace antes de que entre al protocolo de trasplantes, pero si no tiene ningún problema y el médico le dice que sí, pues puede hacerlo. O sea, en realidad todos debemos de estar protegidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé, que quisiéramos para terminar las recomendaciones básicas
para no contagiarnos, para cuidarnos. Ahora acaba de entrar una pregunta. Ana Lilia García dice, ¿el uso de factor de transferencia es recomendable? En un paciente trasplantado, nada es recomendable salvo lo que les digan sus médicos. Acuérdense que el paciente trasplantado ya tiene una inmunosupresión definida y hay personas que tienen inmunosupresión mínima. Entonces, lo clásico que siempre les indica a los pacientes es, pues a lo mejor micofenolato, ciclosporina o tacrolimus o sirolimus, o sea, no hay que cambiar nada por algo que lo sustituya. Sí, mil veces se piensa que el paciente que ya está estable con un medicamento, no hay que cambiarlo a otra cosa. Así va a permanecer a veces. Hay pacientes que tienen 30 años y solamente toman aciatropina, de hace 30, 40 años. Entonces, si no necesitas cambiar nada, no busques otra cosa que no te haga estar bien, ¿verdad? Así es. Así es muy importante seguir las recomendaciones de su médico, de su nefrólogo, no irse hacia productos que nos prometen un milagro y que pueden interactuar en nuestra medicación y puede ser contraproducente para nuestro riñón, que es lo más preciado que tenemos y que es lo que más debemos cuidar. Ok, dice, mi esposo 2017 lo trasplantaron, iba cada 3 meses a revisión, ahora por esta pandemia no lo ha hecho. ¿En qué debemos poner atención como foco rojo? Como foco rojo, dice que en el 2017, ¿verdad? O sea, Así es. tiene 18, 19 y 20, tiene 3 años y solamente va a control. Ujú. Ajá. Así es. Pues mira, hay pacientes que solamente van a hacerse el examen de control y eso pueden hacerlo perfectamente cubiertos, sabiendo que sana distancia, su careta, su cubrebocas, gel antibacterial y pueden hacerlo, cambiarse la ropa cuando llegan a su casa. Entonces le toman la muestra de exámenes, dejan su orina y les hacen todo el panel completo de trasplante y el médico y el mismo paciente van a estar más tranquilos. Muchas gracias. Reina Rivero nos pregunta, ¿es recomendable el regreso a clases? Mi niña tiene 11 años y tiene 2 años, 4 meses con el injerto. Ajá. ¿Pero no es trasplantada? Sí, tiene 2 años ¿Sí? y 4 meses con su trasplante y tiene 11 Ok. años la niña. Bueno, ya se especificó hace unos días que el regreso a clases no va a ser así como que definitivo. Hay muchos estados que van a seguir teniéndolo en línea. Entonces, ahorita mientras haya contagio y estén los niveles muy altos, digo, por ejemplo, nosotros en Nuevo León estamos en rojo, como muchos estados, y hay como el 60% de la ocupación hospitalaria. Entonces, sí está viendo ya hospitales llenos y si tú vas por ejemplo, la niña a la escuela, es donde hay grupos grandes y es más fácil que se contagien. Entonces, sí es recomendable que la mamá o si esta niña también tiene contacto con su médico, es mejor por vía internet o por teléfono que vayan dándole seguimiento, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Marta. Dice, bueno, a mi esposo le recetaron metoclopramida, complejo B, su médico familiar lo puede tomar porque el especialista no lo ha visto. O sea, el médico familiar le Ajá. recetó, pero ellos no han podido confirmar con su nefrólogo si es conveniente tomar estos medicamentos. Pues yo creo que si es un paciente trasplantado y tiene contacto telefónico con su médico o por vía internet, él le va a decir que la metoclopramida y complejo B pues son cosas completamente diferentes al trasplante. Entonces, por alguna otra situación se lo recomendaron. Entonces, siempre como me hemos mencionado y hemos sido reiterativas, si tienes un trasplante hay que cuidarlo y hay que comunicarte con tu médico.
Ahorita casi todos los médicos están por vía internet contestando preguntas y de esa forma puedes hacerlo. Vas a estar más tranquila, igual que tu paciente que tienes, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Marta, por tu tiempo, por tu conocimiento, compartirlo con nosotros. Estamos muy agradecidos en la Sociedad Mexicana de Pacientes de Diálisis y Trasplante Renal por esta ponencia tan interesante, que definitivamente hace falta pues cambiar muchos protocolos, entrar a una nueva normalidad. Algunos cambios se quedarán, otros se irán superando, pero yo creo que lo más importante en el caso de las personas trasplantadas es que cuidemos nuestro injerto, nuestro riñón y que no hagamos absolutamente nada, ningún cambio sin la asesoría de nuestro nefrólogo. Y las personas que están ahora mismo esperando un órgano, pues sí, es un poco de esperar a ver qué va a pasar, cómo se van a mover los protocolos y cómo los hospitales van a ir manejando lo que ahora es una crisis y cómo esto va a ir evolucionando hasta pues unos nuevos protocolos después de esta pandemia, ¿no? ¿Cuál sería un comentario final, una conclusión de tu parte, Marta, para despedirnos de esta jornada? Sí, bueno, pues finalmente yo les puedo decir a todos, a aquel que es receptor de un trasplante y aquel que está esperando un trasplante, es que nunca hay que perder la esperanza, esa es la realidad, y que debemos de entender que este momento, nuestro país está pasando por un momento muy difícil en el que muchas personas están falleciendo, incluyendo personal de salud. Entonces, pero no nada más en nuestro país, es todo el mundo. Pero esto seguramente va a pasar y si tenemos que reinventarnos a una nueva normalidad, tendremos que hacerlo. Y que seguramente más adelante aquellos que están esperando un órgano seguramente les llegará y ese momento será el oportuno. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias a todos por conectarse. Estamos nuevamente con la dinámica como la semana pasada para ganar al Ronito. Este es un Ronito, piloto, aviador. Las personas van a participar haciendo el comentario con la palabra Ronito, de aquí a que cerramos la transmisión. Y el mañana, en nuestra próxima conexión, se va a hacer la rifa para ver quién es el ganador y a dónde se va este Ronito. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y estén pendientes de las dinámicas, estén pendientes, por favor, de las siguientes pláticas. La de mañana es muy interesante porque vamos a tener el testimonio de una persona que ya estuvo en un trasplante cruzado. Entonces, por favor, estén pendientes de nuestras transmisiones. Muchas, muchas gracias.